Bienvenidos a Abejorral con Memoria, un espacio dedicado a la exploración y reflexión de la historia de Abejorral. Aquí encontrarás relatos que te conectarán con el pasado de nuestro municipio. Hablaremos de los eventos que han moldeado nuestro presente. Cada podcast es una ventana a la identidad de Abejorral. Suscríbete y acompáñanos en este viaje por la memoria donde el pasado inspira nuestro compromiso con el futuro. Abejorral con Memoria, un podcast donde las voces de la historia cobran vida. Soy Jaime Andrés Vázquez Jaramillo, historiador y narrador comprometido con la investigación de la historia local. Nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo. En el episodio de hoy escucharemos el capítulo titulado El obispo que desafió al poder, Manuel Canuto Restrepo en tiempos de crisis 1872-1877. ¿Estás listo para que la historia cobre vida? De la misma forma que aconteció con el curato de Salamina, la fama de opositor de las reformas radicales liberales de Canuto le acarreó que fuera designado obispo de la ciudad teologal de Pasto. Con ocasión de la llegada del prelado Canuto a Pasto en 1872, se editó e imprimió en la imprenta del Colegio Académico un folleto titulado Recibimiento del ilustrísimo señor obispo de Pasto, doctor Manuel Canuto Restrepo, en su diócesis. En su primera página se declara, abro comillas, desde que vacó la silla episcopal de Pasto, las miradas de las principales habitantes de la diócesis se dirigieron únicamente a un solo candidato, en el dignísimo señor doctor Manuel Canuto Restrepo. Muy pocos lo conocían personalmente, pero todos tenían noticias de sus virtudes, instrucción y carácter. Habían leído con placer sus luminosos escritos, aplaudiendo sus combates por la iglesia perseguida. Intenso y general era el deseo de su elección, y Dios se dignó escuchar y bendecir los votos populares. Cierro comillas. Este folleto se presentan todos los actos de protocolo y el afecto con que fue recibido el purpurado en la ciudad capital de su obispado. El obispo Canuto llegó a los límites de su diócesis el 28 de febrero y entró en la ciudad de San Juan de Pasto el 5 de marzo de 1872. En su carta pastoral del 12 de octubre de 1872, Manuel Canuto hace referencia a su travesía y su plan de gobierno. Abro comillas. Demás de los peligros del mar, viniendo desde Roma a Pasto, por los estados del Magdalena, Antioquia y Cauca, solo Dios sabe cuántos trabajos y obstáculos hemos tenido que vencer, cuántas fatigas y dolores hemos pasado en climas ardientes y malsanos, cuántas escaseces y dificultades a través de valles y selvas, sin recursos, de riscos y montañas despobladas. Nuestra misión al frente de vosotros es la de conduciros y enseñaros la verdad contra los errores y mentiras de los hombres malvados que esfuerzan en propagar en el seno de las familias y de los pueblos para perderlos. Cierro comillas. Al parecer, Manuel Canuto llegó con vehemencia a gobernar su diócesis y a emprender reformas en el gobierno de la diócesis, como lo referencia Justino Mejía y Mejía, abro comillas. El señor Restrepo tomó posesión de su diócesis con las armas en la mano. Empezó clausurando el seminario diocesano. El 9 de agosto de 1872, a las 4 meses de su llegada a Pasto,
Destituyó a los profesores Dr. Joaquín Guerrero, Dr. Higinio Muñoz y Dr. José María Rojas, elementos prestantes de la ciudad de Pasto, por su ilustración y rectitud. 2 meses más tarde, destituyó al vicario general Rafael Cabrera, el mismo que había nombrado desde Roma el día de su consagración episcopal. De ahí en adelante, todo fue luchas y amarguras, cierro comillas. Respecto a las medidas eclesiásticas, en el periódico La Sociedad de Medellín se referían a la labor pastoral del obispo Manuel Canuto en cuanto al trato con su clero, abro comillas. Hallábase ya el señor obispo de Pasto en la visita de su diócesis, comandándola por los pueblos del norte. Por algunas de sus providencias de que tenemos noticias, dicho prelado tiene en mira, en cuanto a lo primero, conservar la moralidad del clero, reformarlo en lo que merezca reforma e impedir el paso a toda especie de abusos. Por fortuna, la generalidad de los curas de Pasto conoce sus obligaciones y las cumple, y son muy pocos los que hayan dado ocasión medidas severas. Se siente además los efectos de los estímulos que ha sabido emplear aquel ilustrísimo prelado para despertar en los sacerdotes el amor a los estudios eclesiásticos, cierro comillas. Tomado de La Sociedad, trimestre segundo, número 13, del 7 de septiembre de 1872. En cuanto a las obras que realizó en su episcopado, en Pasto, Paula Milena Mesías relata lo siguiente. En su labor pastoral como obispo de Pasto, fundó las parroquias de San Lorenzo, Potosí y Huesaco. Además, la parroquia de San Sebastián de Pasto. Organizó el seminario con la ayuda de los padres lazaristas. Fundó la escuela cristiana bajo la dirección de los hermanos cristianos. Importó de París la primera imprenta para la diócesis, la cual puso a disposición de la educación religiosa y la causa conservadora. Hasta aquí Mesías. A estas obras, Emiliano Díaz del Castillo Samara agrega, abro comillas, Monseñor Restrepo Villegas amaba la cultura y la fomentó en diferentes medios. De ahí que aplaudió la fundación de Pasto de la llamada Sociedad Filológica, importante centro cultural que se honró recibirlo en su seno el 11 de marzo de 1872, pocos días después de su arribo, cierra comillas. Ya en su papel de jerarca de la Iglesia, el obispo Manuel Canuto estaba alerta y combativo respecto a las medidas gubernamentales que afectaran el status quo de la clerecía y el papel de la Iglesia en la nación. Con una trayectoria ya reconocida en la prensa, Manuel Canuto fue el reflejo de los ideales conservadores que estaban alineados con lo mandado por el papado, como lo argumenta Luis Javier Ortiz, abro comillas. Se constituyó en uno de los líderes más connotados de la Iglesia Católica colombiana. Se caracterizó por sus ardorosas polémicas contra el liberalismo, su defensa intransigente de la Iglesia fundada en el Sílabus, su radical postura favorable al Partido Conservador y su fidelidad al Papa Pío IX, cierro comillas. Esta cita es tomada del artículo Manuel Canuto Restrepo y Villegas 1825-1891, un obispo en guerras civiles colombianas entre la Comuna de París y la Comuna de Pasto. En cuanto a su lado político, el ya referido periódico La Sociedad de Medellín hacían la siguiente apreciación del trato de sus fieles, abro comillas.
Para el señor obispo de Pasto no hay partidos políticos. No ve en su grey sino fieles confiados a su cayado. Los miembros de todos los ambos compiten por esto en manifestarle su afecto y su respeto, y no pierden ocasión de hacerle obsequiosas demostraciones. Cierro comillas. Tomado del periódico La Sociedad, trimestre segundo, número 13, del 7 de septiembre de 1872. En el año 1872 se establecieron una serie de leyes denominadas anticlericales, en las cuales se buscaba: solo se reconocía el matrimonio civil como legítimo. Los cementerios pasaban a ser administrados por el Estado y no por la Iglesia. Se derogaba el asiento de registros de nacimiento, matrimonios y defunciones a la Iglesia y se creaban los registros civiles. Además, se promovía la educación laica, no confesional en el país. Todas estas medidas despertaron la reacción del episcopado colombiano, ya que afectaba directamente funciones que desde el período colonial tenía la clerecía en la sociedad. Como lo asegura Luis Javier Ortiz, abro comillas, tal vez quien asumió con más vehemencia el problema de la educación y lucha contra el liberalismo fue el obispo de Pasto, Manuel Canuto Restrepo y Villegas. Este, de origen antioqueño, abanderó la resistencia católica en forma apasionada e incendiaria, con un tono polarizante y estigmatizador de sus opositores. Restrepo y Villegas fue el ideólogo más connotado de la Iglesia por sus ataques al liberalismo y a la educación laica. Su pensamiento era coherente con las líneas que trazaron los pontífices Gregorio XVI y Pío IX en las encíclicas Mirari Vos de 1832 y Quanta Cura de 1864 y el Syllabus de 1864. Las respuestas directas y contrarias a las leyes liberales llevaron a que los escritos del obispo Canuto no se suscribiesen solo a la diócesis de Pasto, sino que fueran replicados en muchas publicaciones periódicas, especialmente en los territorios conservadores del país. Un ejemplo de esto es el periódico El Eco de Medellín, año primero, semestre primero, del 1 de septiembre de 1878, en donde se publicó la pastoral sobre la educación e instrucción pastoral, como lo presenta Ortiz Mesta, abro comillas. Restrepo y Villegas produjo desde 1872 otras apasionadas circulares pastorales y homilías contra el Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870. Llamó a los fieles a desobedecerlo, y si fuera necesario, con la rebelión, y a sus sacerdotes a intervenir activamente en política para rechazarlo en la cátedra sagrada, los sacramentos, la vida pública, la prensa y las elecciones. Cierro comillas. Las posturas conservadoras y la incitación a la desobediencia civil llevaron a que el obispo Canuto fuera presentado como un soliviantador que podía suscitar posturas contrarias a las medidas oficiales. La pastoral del 12 de octubre de 1872 fue una voz contundente de protesta contra el decreto del 1 de noviembre de 1870, en el que se instauraba la educación laica, y contra la Ley 60 del 20 de junio de 1872, que rebajaba los aranceles que afectaban a la Iglesia. Esta pastoral fue llamada por los liberales proclama. Al respecto, respondió el obispo Restrepo, abro comillas, el perro
que no ladra al acercarse el ladrón, merece la horca en vez del pan de la mesa que recibe de su señor. Enhorabuena que mi pastoral sea llamada proclama. ¿Y qué? ¿No es en realidad proclama de un caudillo de la iglesia al ejército del Señor, que duerme un sueño culpable cuando los enemigos de Dios velan sin cesar y rodean sus tiendas para tomarlo por asalto? Cierro comillas. Esto llevó a que en torno al obispo Canuto Restrepo se tejieran sentimientos de admiración y contradicción en la clerecía y en la sociedad en general, como lo señala Emiliano Díaz del Castillo en su obra La fuente de la cultura en la picota radical. Abro comillas. Dividido el clero, unos apoyaron al señor obispo y otros llegaron a acusarlo ante el legado apostólico. Cierro comillas. Al obispo Restrepo lo acusaron de los disturbios que se estaban efectuando en el Estado soberano del Cauca. Abro comillas. Monseñor Restrepo y Villegas expresó que los desórdenes en el estado del Cauca no se originaron en maquinaciones o incitaciones a tomar las armas por parte de la Iglesia Católica, y arguyó que los obispos tenían el mismo derecho que los gobiernos para dirigirse al pueblo. Cierro comillas. El discurso de los liberales radicales señalaba que la Iglesia y su clero no estaban a favor de las reformas que llevarían el progreso y el desarrollo del país, y ponían el acento en que el clero no estaba junto a las necesidades del pueblo. Por ello, el obispo Restrepo organizó un grupo político civil. Al respecto señala Paula Milena Mesías, abro comillas. El obispo Canuto creó una nueva sociedad llamada Unión Católica, con la colaboración de los presbíteros Anselmo Figueroa y el vicario José María Zambrano, además del juez conservador Ezequiel Duarte y los artesanos Abel y Ramón Mideros. La Unión Católica se fundó el 26 de marzo de 1874. A partir de 1876, la Unión Católica se transformó en la Sociedad Católica de Pasto. Los estatutos fueron redactados por Canuto Restrepo. Las sociedades católicas fueron convertidas en espacios políticos de lucha ideológica. Cierro comillas. En el periódico La Sociedad de Medellín presenta el establecimiento de la Sociedad Católica en el estado de Cauca de la siguiente manera. Abro comillas. La Sociedad Católica se halla establecida en Pasto, Popayán, Cali, Palmira, Buga y otras poblaciones importantes del estado. Ignoramos cuál sea el objeto que haya llamado preferiblemente la atención de dicha sociedad en cada pueblo, pero inferimos de una carta de Popayán que en general tomará particular interés por la educación cristiana de la juventud y muy especialmente por la de los niños y niñas, que es hoy la mayor y más urgente necesidad de nuestros pueblos. Cierro comillas. Tomado del periódico La Sociedad, trimestre segundo, número 13 de 1872. El obispo Manuel Canuto responde además a los señalamientos de los desórdenes eran producidos por la comuna azuzada por el clero y echa en cara a los dirigentes políticos que es precisamente el clero el que conoce mejor las realidades políticas, morales y sociales de la comuna. Así lo responde en la carta pastoral del 22 de febrero de 1874, remitida desde Túquerres. Abro comillas. Tenemos la mejor y más consolidada idea de los artesanos y del pueblo pobre de nuestra diócesis. Conocemos muy bien
la índole y los sentimientos de los artesanos, de los indígenas y de toda la clase pobre de nuestro obispado, y no hemos recibido de ellos, ni colectiva ni individualmente, el más mínimo disgusto, y antes bien, siempre fieles y respetuosos a nuestra persona, como a la Santa Iglesia, nos han sostenido y nos sostienen, nos rodean siempre y en toda parte de honra, de simpatías y amor. Oye con docilidad nuestros consejos y nuestra voz, porque sabe que, desprendido de todo interés de este mundo, buscamos solamente su felicidad y la de sus hijos. Cierro comillas. Gracias a sus posturas se proclamó el ánimo de subversión del obispo de Pasto, como lo precisa Milena Mesías. Abro comillas. Los mosqueristas acusaron al obispo Canuto Restrepo de fomentar con cartas el partido llamado Comuna, compuesto de individuos de círculos que agitan la ciudad. Cierro comillas. Además, estas acusaciones, la Cámara de Representantes del Cauca calificó al obispo Canuto Restrepo de prelado guerrillero y mitrado musulmán, mientras que los radicales pastusos lo apodaron Trabuco. Otro mote despectivo que tenía el obispo Canuto era el maicero, por ser de Antioquia. Además, Monseñor Canuto realizó un acto simbólico en memoria de su predecesor, Monseñor José Elías Puyana, quien fue desterrado por el general Mosquera y se refugió en la ciudad de Ambato, donde murió el 20 de noviembre de 1864. Al respecto, Emiliano Díaz del Castillo se refiere a este acto, abro comillas. El señor obispo Restrepo Villegas exaltó su vida y lamentó la suerte de quien antes había ocupado su lugar como pastor de su rebaño, ahora bajo su cuidado, y trasladó los restos de Monseñor Puyana en 1875. Se depositaron en la entonces catedral, la iglesia matriz de San Juan Bautista. También el señor Restrepo Villegas llevó al mismo templo los despojos de los obispos de Pasto, Dr. Fray Antonio Burbano de Lara y Mateo González Rubio. Cierro comillas. Este evento sería tomado como un acto de provocación del obispo Canuto al gobierno del Estado Soberano del Cauca. La tensión con el gobierno estaba llevando a un enfrentamiento. Al respecto, Emiliano Díaz del Castillo presenta, abro comillas, el 1 de abril de 1876 tomó posesión de la presidencia de la Unión el doctor Aquileo Parra. La hostilidad oficial contra la Iglesia continuó, especialmente en el Estado Soberano del Cauca, bajo la presidencia del doctor César Conto. Poco antes de estallar la guerra de 1876, el general Mosquera presentó un proyecto al Senado sobre inspección de cultos. En él se ordenaba, para que los sacerdotes puedan ejercer su ministerio, deberán antes ser juramentados por el poder civil. Las comunidades religiosas no podrán poseer ni adquirir bienes raíces. Se prohíbe el culto externo en lugares públicos. Las campanas de los templos no podrán usarse por más de 3 minutos. El gobierno elegirá a los altos prelados, arzobispos y obispos y otras dignidades eclesiásticas. Los curas, vicarios y rectores de las iglesias parroquiales serán nombrados por los presidentes o gobernadores de los estados. Cierro comillas. La polarización no se hizo esperar en el país. Estas medidas despertaron la reacción de los conservadores.
Manuel Canuto fue el abanderado ideológico del levantamiento contra las pretendidas reformas. Abro comillas. En el ámbito nacional, el clero se dividió entre los pocos que compartían la postura conciliadora del arzobispo de Bogotá, Vicente Arbeláez Gómez, y quienes seguían la rebelión de los obispos de Pasto, Manuel Canuto Restrepo Villegas, y de Antioquia, Joaquín Guillermo González Gutiérrez. Las tensiones se entretejieron y subieron a tono hasta desembocar en la Guerra Civil de 1876 a 1877. Cierro comillas. Como consecuencia de esta tensión, el 7 de febrero de 1877 se decretó el extrañamiento del obispo de Popayán y de Pasto, Manuel Canuto Restrepo, por parte del presidente del Estado Soberano del Cauca, César Conto, donde se arguye en el numeral 5, abro comillas, que habiendo persistido dichos prelados y ministros durante la guerra en la misma conducta de abierta hostilidad y rebeldía, la expulsión de ellos fueron del teatro de sus maquinaciones contra el gobierno es una medida de seguridad, de legítima defensa y aún de imperiosa necesidad, y para el reposo público, pues el carácter del ministerio de un culto cualquiera no cubre el de rebelde o conspirador, ni debe servirle de salvaguarda, y así dicha expulsión está en el mismo caso que la de los demás individuos que han sido extrañados del territorio del Estado por sus compromisos en la rebelión. Cierro comillas. En el artículo primero del documento se decreta, abro comillas, procédase a expulsar del territorio del Estado a los señores Carlos Bermúdez y Canuto Restrepo, obispos de Popayán y Pasto, y a los demás ministros del culto nacionales o extranjeros que hayan contribuido o contribuyan a promover o sostener la rebelión contra el gobierno, o que hayan sido o sean hostiles a este en la presente guerra. Cierro comillas. Además, la acción anticlerical no se satisfizo con los extrañamientos de los señores obispos. También fue expulsado el señor delegado apostólico, encarcelados algunos vicarios generales y más de 120 sacerdotes. Después de decretado el extrañamiento por el presidente del Estado Soberano de Antioquia, el representante a la Cámara, Quijano Wallace, en abril de 1877, expuso en su informe refiriéndose a Monseñor Restrepo con palabras duras que a continuación se exponen. Abro comillas. ¿Qué permitirá la República que el prelado guerrillero, rebelde, crónico contra las instituciones, contunaz enemigo de la República, apóstol de matanzas, soldado disfrazado de traje de sacerdote y revolucionario permanente, continúe pacíficamente tramando una nueva rebeldía, embruteciendo aún más los pueblos de su diócesis, manteniendo las almas de la sociedad y escandalizando la incipiente civilización colombiana? Si tal cosa sucediera, dejaría de parecer una insensatez para convertirse en una inexcusable complicidad con ese criminal tonsurado, responsable del grave y complejo crimen de guerra. Cierro comillas. Por su parte, el Congreso de los Estados Unidos de Colombia decretó el extrañamiento por 10 años de los obispos de Pasto, Medellín, Antioquia y Popayán por la ley del 37 del 12 de mayo de 1877 que dice: los señores Carlos Bermúdez, Manuel Canuto Restrepo, Joaquín Guillermo González y José Ignacio Montoya figuran en los números de los promotores principales de la rebelión. Tan grandes males han causado
y están causando a la República, decreta en el artículo primero: prohíbase a perpetuidad a los señores Carlos Bermúdez, Manuel Canuto Restrepo, Joaquín Guillermo González y José Ignacio Montoya, obispos respectivamente de Popayán, Pasto, Antioquia y Medellín, el ejercicio de sus funciones de prelado u ordinario eclesiástico en el territorio de los Estados Unidos de Colombia. Artículo segundo: extrañase del territorio de la República a los individuos mencionados en esta ley por el término de 10 años. Un periódico medellinense llamado Los Tartufos, el cual tenía por divisa "al que le venga el guante que se lo plante", en su encabezado se definía como semiperiódico, crítico satírico, mecherico pulloso. En el ejemplar publicado el 21 de julio de 1877, en el apartado titulado Galería de Notabilidades Contemporáneas, presentaban al obispo de Popayán Bermúdez, Mariano Espina, Sergio Arboleda, Marcelino Vélez, entre otros, y hacían referencia al obispo de Pasto, donde hicieron un juicio histórico del obispo Canuto, en el que con símiles lo comparaban con los obispos anacrónicos. Abro comillas. El reverendo Canuto Restrepo, obispo de Pasto, sacerdote de la Edad Media, cuando los abates mitrados llevaban al cinto espada y eran señores de horca y de cuchillo, salió del seminario de Antioquia, en donde aprendió las primeras lecciones de teología. Ha venido dando en cada una de las revoluciones muestras de su bélico carácter y de que en cada una de ellas, creyendo que con levantar un crucifijo la República huye aterrada, retirado hoy a las breñas de Pasto, es citando el fanatismo y ánimo a la matanza. Cree aún que a Colombia puede gobernarla un obispo guerrero. Cierro comillas. Manuel Canuto Restrepo, frente a estas medidas, debió salir del país desterrado y, como lugar de asilo, se dirigió al vecino país del Ecuador. Abro comillas. Durante los 2 primeros meses, el señor Restrepo Villegas estuvo oculto en la casa de las familias de la ciudad y luego, para no comprometer a sus generosos protectores, decidió trasladarse a Ecuador. El señor Restrepo Villegas, humildemente vestido y a pie, pasaba como arriero. Así llegó a Tulcán. En esta ciudad ecuatoriana estuvo unos días. De allí fue a Ibarra, luego a Ambato y finalmente a Píllaro. Allí fueron sus compañeros de destierro los sacerdotes pastenses presbítero José Félix Vergara y Wenceslao Córdoba. En Píllaro, Monseñor Restrepo Villegas sirvió el oficio de párroco. Cierro comillas. Así lo describe Emiliano Díaz del Castillo. Con un acto de ironía, los liberales radicales emularon una excomunión laica, en la que declaraban persona non grata al obispo Canuto y lanzaban acusaciones en su contra. Esta excomunión fue proferida por el jefe municipal de Pasto, José María Guerrero, el 30 de septiembre de 1877, según lo presenta Paula Milena Mesías, abro comillas. Esta excomunión se efectuó juntamente con la expropiación de los bienes de Monseñor Manuel Canuto. El texto del anatema laico dice, abro comillas, declaramos excomulgado, contagioso y público a Manuel Canuto Restrepo, alias Trabuco, exobispo de Pasto, reo, prófugo, natural del porquerizo pueblo de Abejorral. Lo declaramos separado del gremio de la sociedad civil colombiana,
privado de las garantías constitucionales por toda la vida y expulsado del municipio de Pasto, vuelva o no los 200.000 que se llevó indebidamente. Cierro comillas. En esta ocasión reflexionamos sobre el obispo que desafió el poder, Manuel Canuto Restrepo en tiempos de crisis, 1872-1877. Esto fue Abejorral con Memoria para una identidad comprometida. Los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Abejorral con Memoria. Hasta una próxima oportunidad.